Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos y amigos. Esta noche, bueno, primero los saludo a todos. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos va a dar de estudiar su palabra y poder llegar a cada hogar, a cada persona, en cualquier parte donde escuchen este tema. Voy a pedirles el favor de que nos coloquemos de rodillas donde estemos para poder orar, agradecerle a Dios por este día y también poderle alabar. Vamos a orar, hermanos. Soberano Creador del universo, a ti damos alabanza y gratitud en esta noche. Primeramente, Señor, suplicando el perdón de nuestros pecados, agradeciendo por la vida, por la justicia de Cristo, por su intercesión y, Señor, por el ministerio de tu Santo Espíritu, de tus santos ángeles. Gracias por compadecerte de nosotros, Señor, extendernos la vida, extender el tiempo de gracia. Y gracias por darnos la linda oportunidad de arrodillarnos al terminar este día, Señor, para reconocer tu poder, tu amor, agradecerte, alabarte, exaltar, Señor, tu carácter, tu justicia y darte gracias, Señor, porque en Jesucristo y su justicia podemos alcanzar el perdón y la salvación. Quiero agradecerte por mis hermanos que están con nosotros estudiando tu palabra, por todas aquellas personas que también están escuchando estos temas, que están atendiendo la voz, Señor, el llamado a salir de la apostasía, la voz que les llama, Señor, del Espíritu Santo, a salir de Babilonia, a venir, Señor, al Dios verdadero. Gracias porque en tu palabra dice que tú estás buscando verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad. Señor, loamos tu santo nombre y agradecemos cada día porque nos has sacado de las tinieblas, Señor, a tu luz admirable. Hoy podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado Jehová y por eso honramos tu santo nombre, agradecemos por la vida que nos das, por el privilegio de congregarnos como hermanos, con los amigos también, para estudiar tu palabra, que en esta noche, Señor, el Espíritu Santo abra nuestra mente, nos dé la sabiduría, la humildad para poder explicar tu palabra. Ayúdanos a discernir, Señor, el lugar donde nos encontramos. Llénanos, Señor, de valor y firmeza para presentar tu palabra como debe presentarse. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias a Dios porque seguimos estudiando, seguimos compartiendo su palabra en todos los lugares donde pueda llegar acceso a esta señal para poder compartir estos temas que quizás en las iglesias populares y en las iglesias corporativas nunca lo vas a escuchar. Le damos honra a Dios por permitirnos recopilar un material que ha sido preparado cuidadosamente para denunciar la apostasía corporativa y señalarle al pueblo a salir de Babilonia. Hoy nuestros hermanos deben estar preparados porque vamos a estudiar este tema que por lo regular no gusta mucho, a las personas no les gusta escuchar este tema. La mayoría de personas que escuchan este tema van a pensar que, o suelen decir
que estamos criticando, que estamos juzgando, que estamos señalando, que nos estamos metiendo con el ungido de Dios y que entonces ellos son sus siervos, pero vamos a presentar testimonios. Por estos días hemos venido estudiando y hemos presentado testimonios de los mismos pastores adventistas que han dado fe en sus escritos de esta apostasía que inició en 1957 con el ecumenismo. Nosotros leemos en la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, los versículos 19, 29 y 30. Estas palabras que va a pronunciar aquí el apóstol Pablo son similares a las palabras que pronunció la profeta Elena White días antes de su muerte, ¿sí? El apóstol Pablo dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Y de dónde iban a venir estos lobos rapaces? Dice el versículo 30, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde era que iban a venir o se iban a levantar estos lobos rapaces que no iban a perdonar al rebaño y que iban a llevar a la destrucción? De entre vosotros mismos. En el pueblo adventista esto también se ha cumplido. Después de la muerte de nuestros pioneros y de la profeta en 1915, se comenzó a levantar, incluso ya en 1903 se comenzó a levantar la apostasía alfa en la denominación adventista. Y ya en 1931 ya ingresó la doctrina de la Trinidad católico-pagana al adventismo. Nuestros pioneros no creían en la Trinidad, creían en la deidad, en la divinidad, no en la Trinidad a la manera católica, que a su vez la tomó del paganismo. Y ya en 1949, como hemos estudiado, inician esas conversaciones y básicamente en 1957 se llega a los inicios del ecumenismo que traería como resultado, apreciados hermanos y amigos que escuchan o que van a escuchar, traía como resultado unas tremendas abominaciones dentro del pueblo profeso de Dios. Hasta el punto de que la hermana White llegó a considerar a la iglesia adventista como una hermana de la caída Babilonia. Una hermana de la caída Babilonia. ¿Sí? Una hermana de la ramera. Y esto, pues, no ha sido, digamos, tenemos todas las pruebas a lo largo del tiempo para demostrar que esto ha sido así. Y estamos preparando estos materiales porque queremos llegar a las personas que ya han creído en la verdad para fundamentar bien su fe y se alegren de haber salido de Babilonia, de esa hermana de Babilonia. Se alegren de haber salido de ese ecumenismo, se alegren que le den honra y gloria a Dios y se gocen en el Señor de que ha tenido misericordia de nosotros, de habernos sacado de esas tinieblas y de no estar apoyando la apostasía. Para fundamentar la fe de los que ya hemos salido de allá, de ese sistema apóstata, pues presentamos estos temas. Y también para que muchas personas que de verdad aman a Dios y son sinceras ante Dios, pero que desconocen la realidad de las cosas, pues puedan tener las evidencias y el Espíritu Santo las pueda convencer de que a menos que salgan de esa apostasía, no van a encontrar al verdadero Cristo
porque en medio de estas abominaciones se está adorando a un falso Cristo, ¿sí? A un falso Cristo. Y cuando venga el verdadero Cristo, como dice Mateo 7:21, les va a decir, no los conozco. Apártense de mí, obradores de maldad. A pesar de que estos profesarán ser cristianos, profesarán levantar la Biblia en sus manos y decir, en tu nombre predicamos, en tu nombre sacamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, pero el Señor les va a decir, no los conozco, porque ustedes estaban siguiendo a un falso Cristo, a un Cristo que termina la expiación en la cruz, a un Cristo que viene que toma naturaleza inmaculada, como la de Adán antes de la caída, a un Cristo que no te puede ayudar a dejar de pecar, a un Cristo, a un falso Cristo. Han estado creyendo en un falso Cristo que no te puede ayudar a lograr la perfección del carácter cristiano para el cielo. Entonces, ese falso Cristo no los va a llevar a la salvación, y por eso ha sido nuestro interés, primero en gratitud a Dios, porque lo que Él hizo con nosotros, podemos hacerlo con otras personas. Nosotros somos un testimonio y un ejemplo vivo de que sí hay personas de que creen a la verdad, que reciben la amonestación de los atalayas, que alzan su voz como trompeta, y por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, nos ha convencido de la apostasía en que veníamos, y Él nos ha sacado de esa apostasía por su poder. Toda la honra y la gloria al Señor Jesucristo, a su Santo Espíritu y al Padre, a Jehová nuestro Dios. A Él adoramos y creemos y honramos por haber tenido misericordia de nosotros. Hermanos, hoy vamos a extendernos un poquito más en el tema, porque vamos a iniciar revisando unos aspectos y terminaremos dando evidencias, ¿sí? Vamos a ver en qué momento las presentamos. Ojalá que ya nuestros hermanos estén la mayoría, ¿sí? Y el tema, como dijimos, son el ecumenismo adventista del séptimo día y las abominaciones que han resultado de ese ecumenismo. Entonces, mis hermanos, anoche repasamos el texto de Jueces 2:10, donde dice que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Lo mismo ha pasado ahora. Desde 1957 y sus años que lo precedieron, se levantó una generación que no conocía a Jehová, que desconocía la labor de Dios con el pueblo adventista genuino, y entonces entró en apostasía, haciendo ecumenismo. La advertencia de la profeta, que no debemos callar, y la advertencia de no unirse en yugo desigual con los infieles, que no entremos en confederación con los infieles, el papado y los protestantes, ¿sí? Eso lo revisamos ayer y miramos cómo el adventismo ha ingresado al catolicismo, al Vaticano, perdón, cómo el adventismo ha ingresado al Vaticano. Ellos dicen que fue el Señor el que les abrió las puertas, pero realmente no fue el Señor Jesucristo, sino el Señor de las tinieblas, que les abrió la puerta, cerró la puerta, le puso llave, les entregó la llave a los dirigentes adventistas, y ellos botaron a propósito la llave para nunca más salir de allá, ¿sí? Y ahí se han quedado, y ahí han hecho cama, y ahí están en medio de esa apostasía, estrechando su mano con el representante de Satanás en la tierra y con sus hijas, las rameras, con la madre de las rameras y las rameras, ¿sí? Hay decenas de evidencias de esto, pero hoy vamos bueno, ayer presentamos algunas imágenes.
Hoy vamos a iniciar en principio revisando, hermanos, que 1957 fue el inicio del ecumenismo. En 1957 se publicó el libro Preguntas sobre Doctrina. Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Ya ustedes y yo conocemos el contexto de esto. Quienes lo van a escuchar por primera vez hoy deben ir a nuestros programas anteriores que están ahí grabados en el canal de YouTube y ver la historia que se presentó donde el pastor T.E. Unruh dio testimonio escrito de lo que pasó, y eso fue lo que estudiamos. Dijimos, hermanos, que este libro de 1957, donde se presentó la nueva doctrina adventista, ¿sí?, acomodada para agradar a los cristianos de la época, a los evangélicos, solamente para cambiar de estatus y ser llamado iglesia y no secta. Este libro fue otra vez, digamos, reeditado o sacado a circulación en el año 2003. Y las notas que le hacen a este libro están hechas por el doctor George Knight, el doctor jesuita del adventismo del séptimo día, a quien se le llama la luminaria adventista. Y pues obviamente, como todo jesuita, él va a presentar algunas verdades y va a presentar muchos errores, ¿sí? Pero en esas verdades vamos a resaltar algunas cosas. Por ejemplo, él dice que este libro que surgió, hago nuevamente la aclaración, ¿sí?, que surgió en 1957, ¿sí?, que este libro, aquí en la introducción histórica y teológica a la edición anotada, o sea, a este libro del 2003, él dice que es fácil que el libro, Preguntas sobre Doctrina, se merezca el título de ser el libro más divisivo de la historia del adventismo del séptimo día. Claro que dividió el adventismo porque ellos volvieron para la doctrina evangélica, abrazaron la doctrina evangélica y también la doctrina católica. Ellos se volvieron para Roma, ¿sí? Ellos se volvieron para Babilonia y quedaron los adventistas fieles, quedó el remanente fiel, porque los otros se volvieron a Babilonia. Y entonces el diablo ya no estaba, o sea, el diablo estaba enojado con la mujer al principio, pero la guerra ya no era con la mujer, sino contra el remanente de la mujer. Por ese Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero que la guerra se fue a hacerla al remanente de la mujer, a lo que quedaba fiel de la mujer, porque la mujer estaba ya en apostasía, ¿sí? Entonces, este libro, noten esto, este libro, y estoy leyendo de las palabras de George Knight, este libro o libro publicado, ¿para qué? ¿Cuál fue el objetivo de publicar este libro? Para contribuir a llevar la paz, la armonía, el ecumenismo, entre el adventismo y el protestantismo conservador, o sea, los evangélicos, los protestantes, el protestantismo apóstata, dirigido por el Vaticano. Entonces, hermanos, su publicación supuso un alejamiento y una separación prolongados para las facciones adventistas que cristalizaron en torno a él. Esto es lo que dice la misma pluma de George Knight. Bueno, aquí en este libro ustedes van a encontrar, para confirmar, mis amados hermanos, solamente para confirmar. Miren, yo no tengo afán de presentar esto, ¿vale? Yo me puedo demorar una semana, 2 semanas, 3 semanas. Gracias a Dios, con la ayuda que nuestros hermanos nos hacen,
podemos tener una sala de Zoom y transmitir interminablemente. Yo no tengo afán de terminar, así que en la perspectiva histórica, dice que los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina, así se llama el libro. Es el resultado publicado de una serie de reuniones mantenidas entre ciertos portavoces adventistas y algunos dirigentes protestantes en 1955 y 1956. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque esta es la fecha del inicio del ecumenismo que traería abominables resultados. ¿Sí? Yo le voy a pedir el favor a mi hija que está acá o a alguno de mis hermanos que, por favor, como hoy programamos el estudio hasta las 9 de la noche, a las 8:30 me recuerden para entrar a hacer la revisión de unos videos como testimonio a esas abominaciones, si no es antes. Entonces dice, los orígenes de aquellas reuniones se remontan, noten, a una carta que T.E. Unruh, que era el presidente de la Asociación Oriental de Pensilvania, le escribió al doctor: esta historia ya la leímos, solamente que quiero que ustedes, los que escucharon esa historia, de esta novela de amor y apostasía entre adventistas y evangélicos, pues también la fundamenten y la lean directamente del libro. ¿Está bien? Muy bien. Ahí está la historia. Ahí está el escrito de George Knight, que lo pueden encontrar, hermanos, aquí en el libro Preguntas sobre Doctrina, en la introducción que acabamos de leer, en la página 8 con números romanos, perdón, 13, perdón, página 13 con números romanos del libro Preguntas sobre Doctrina. Ahí la encuentran. Este libro, en un momento dado, el mismo autor va a venir a decir que los que escribieron este libro cometieron una falsedad. Noten esto de interesante. Él mismo va a presentar, ahora les voy a dar la página en el mismo libro, que el libro Preguntas sobre Doctrinas fue una traición a los adventistas. Recuerden que lo está escribiendo un jesuita, y el jesuita pues va a escribir algunas verdades, pero va a meter el error, ¿cierto? La persona que lee Preguntas sobre Doctrina sin tener en cuenta el contexto de lo que pasó, sin haber leído a M.L. Andreasen y a otros que conocieron y estuvieron en el momento de la apostasía, la persona va a creer en lo que dicen esas doctrinas que enseña este libro y nunca va a salir del adventismo corporativo, ¿sí? Y acá, en la página, noten, página 567, en la sección 8 de las notas de él, de George Knight, él dice así: desgraciadamente, sí parece que hay elementos de traición en la manipulación de los datos y en las falsedades que se transmitieron a Van House y a Martin sobre el asunto. El mismo George Knight da testimonio y da fe de que toda esa información, esas respuestas que les dieron a los líderes evangélicos, Walter Martin y Donald Van House en 1955, en esas 18 reuniones que tuvieron, hubieron falsedades y hubieron elementos de traición. Y lo dice el mismo George Knight, y ahí está la página en la que lo pueden leer. Entonces, ¿qué ha resultado de esto? El resultado de esto, mis amados hermanos, es que esto llevó a que el adventismo ingresara al Vaticano en un proceso gradual, prolongado hasta nuestros días. Entonces, lo que queremos hacer es presentar evidencias de lo que ha pasado en todo este proceso gradual. Ya tenemos la evidencia estudiada y presentada en el libro Preguntas sobre Doctrina. Vamos a revisar algunos aspectos. Voy a invitar aquí a mi hija. Voy a necesitar de ella, de la traducción, ¿cierto? Porque vamos a leer de aquí, hermanos,
Una evidencia que el libro Preguntas sobre Doctrina es el inicio del ecumenismo. Y ellos lo van a presentar de esta manera. Ustedes ven aquí este símbolo, mis amados hermanos, este símbolo y esta palabra, oikumene, oikumene, ¿sí? Este símbolo es el símbolo del ecumenismo. Recuerden, por favor, que aquí hay una cruz, ¿cierto? Y aquí hay unas rayitas. Y por lo regular, en todos los logos de las iglesias ecuménicas se encuentra esa cruz y esas tres rayitas. Lo vamos a revisar. Entonces, voy a leer, en esta parte, voy a leer, ¿sí? Ok. Aquí en el título, ¿cierto? Dice el Concilio Mundial de Iglesias, las conversaciones con los adventistas del séptimo día y su significado. Voy a pedirle el favor a Daniela que nos ayude con la traducción, si es tan amable. Aquí está la evidencia para que ustedes vayan, los que manejan muy bien el inglés, puedan seguir la lectura y puedan entender lo que estamos aquí resaltando con color. Adelante, Daniela. Dice así: en vista del hecho de que las conversaciones informales entre el Concilio Mundial de Iglesias y la Iglesia Adventista del Séptimo Día han estado tomando lugar en una base regular por alrededor de 4 años, no es inapropiado considerar el gran significado de estos contactos y tener en cuenta qué se ha logrado hasta ahora. Ok, esta parte que vamos a seguir leyendo aquí está traducida, una primera parte está traducida, ¿cierto? Está traducida hasta aquí, hasta aquí. Y luego seguiremos leyendo acá, hermanos, donde se menciona aquí la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Sí? Es interesante esto. Lo vamos a leer. Estamos poniendo primero las evidencias para que se sepa que esto está bien fundamentado. Esta revista o este libro del ecumenismo del Concilio Mundial de Iglesias se escribió, es el volumen 22, el número 2 de abril de 1970. ¿Por qué cito esto y por qué estoy siendo claro con esto? Porque hay muchos jesuitas que entran al canal nuestro, escuchan esto, rebaten, pero aquí les estamos mostrando la evidencia. Voy a leer esta primera parte que está traducida acá. El trasfondo histórico. Aunque esto pueda parecer extraño, estas conversaciones anuales recuerdan que el doctor Ángel María Rodríguez, que es en su momento fue el director del Departamento de Investigaciones de la Iglesia Adventista como corporación. Anoche escuchamos el testimonio de él que nos contó la historia de amor cuando fueron al Vaticano. Él habló de que el siguiente año y el siguiente año y el siguiente año y así se han pasado de año en año hasta el año que está presente, el año 2022. Estas conversaciones anuales son un producto indirecto del Vaticano II. Mucho cuidado con esto. Son un producto indirecto del Vaticano II. Vamos a presentar la evidencia que ya para el Concilio Vaticano, ¿sí? Ya habían representantes adventistas en ese concilio. Vamos a ver. De hecho, estando en Roma, en conexión con el Concilio Vaticano, un miembro del personal del Concilio Mundial de Iglesias y un representante adventista llegaron a la conclusión de que una reunión informal de un pequeño grupo de adventistas del séptimo día con un número igual de representantes del Concilio Mundial de Iglesias cumpliría un propósito provechoso.
¿Recuerdan ustedes que el doctor Ángel María dijo, nosotros éramos 6 teólogos adventistas y ellos se reunieron 6 teólogos adventistas? ¿Sí? Los adventistas no estarían suficientemente informados en ese momento, hasta en ese año. El problema es que los adventistas no estarían suficientemente informados respecto al Concilio Mundial de Iglesias y su personal. O sea, los adventistas no sabían lo que pasaba en esos concilios mundiales de iglesias y quiénes participaban. Y líderes de iglesias protestantes estarían igualmente en la necesidad de un conocimiento mayor y más comprensivo respecto a la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, hasta aquí hemos escuchado que los evangélicos y los adventistas querían conocerse mejor. Ahora, que los católicos y los adventistas querían conocerse mejor. Y ahora en el Concilio Mundial de Iglesias quieren conocerse mejor. Hermanos, ¿ustedes recuerdan alguna parte en la Biblia de algunos personajes que dijeron, los queremos conocer? ¿Recuerdan? Sí. Sí recuerdan, ¿cierto? ¿En qué contexto dijeron los queremos conocer? Los sodomitas que habían mirado que a la casa de Lot entraron los ángeles, que habían tomado la forma humana y entraron, los sodomitas dijeron, sácanos a esos varones que los queremos conocer. Pero conocer en el sentido de fornicar con ellos. ¿Sí? No era que querían decirle mucho gusto, yo me llamo Rubén Bullón o Alejandro Bullón, no. Los queremos conocer es en el término de que Adán conoció a su esposa Eva y ella le dio un hijo. ¿Sí? Fornicar. Ellos querían fornicar con los ángeles. Entonces, acá, estos señores se conocieron y cometieron fornicación y adulterio doctrinal, adulterio espiritual, hermanas. ¿Sí? Entonces dice que esto fue lo que pasó entre ellos. Decidieron conocerse. Muy bien, vamos a avanzar. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Pero antes de eso, voy a volver acá a la evidencia para que por favor Daniela nos colabore y nos ayude con este asunto. Aquí está, hermanos, lo que acabamos de leer, ¿sí? Aquí está lo que acabamos de leer. El trasfondo histórico, ¿cierto? Aquí vimos que es el resultado del Concilio Vaticano II, que de ahora en adelante se conocerá como WCC, ¿sí? Vaticano II. Hasta aquí leímos. Siga Daniela leyendo, por favor. La primera reunión fue dada en 1965, donde los participantes fueron seleccionados por los dos organizadores. Dado esto, las conversaciones tomaron un camino en una base completamente informal y fueron realizadas bajo la sola responsabilidad de los participantes. Reuniones subsecuentes se han convertido en algo un poco más formal, en el sentido en que los cuerpos empleadores de los participantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día han autorizado y financiado su presencia y los comités ejecutivos de las 3 divisiones adventistas involucradas han dado su bendición al facilitar la selección de los representantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El Concilio Mundial de Iglesias ha costeado los gastos de este grupo. Un momentico ahí. Miren, aquí en esta parte dice que los adventistas del séptimo día, los participantes adventistas del séptimo día, ¿qué han hecho? Han autorizado y financiado su presencia. Señores, con los dineros que muchos enviaron, ya en esa época, con los recursos del Señor, financiaron esta apostasía. Y hasta ahora la siguen financiando. Por eso, todos aquellos
que apoyan económicamente y con su presencia la corporación adventista están apoyando abiertamente la apostasía. A ver si vamos un poquito acá. Vamos a leer. Sí, sí, acá, por favor. Bueno, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día se ha mantenido informada con respecto a las reuniones, aunque no ha tomado una parte directa activa en las consultas, excepto a través de estas oficinas europeas de las divisiones. En la consulta número 5 en la serie fue dada en noviembre 24 al 26 de 1969. Ok, vamos a bajar un poquito acá. ¿Sí? Un poquito acá, porque vamos a leer nomás aquí esta parte que nos interesa aquí. Fue hecho claro, sin ningún error, desde el inicio, que no hay ningún plan o expectativa de parte de los adventistas al tomar parte en el Concilio Mundial de Iglesias. Y tampoco el Concilio Mundial de Iglesia está obligando a los adventistas del séptimo día a ser miembros, aunque tomando una vista de largo plazo, puede parecer que esto puede ser deseable. Por otro lado, los compañeros adventistas en las conversaciones no esperan a sus compañeros de diálogo, que no esperan que ellos se conviertan al movimiento adventista, aunque esto podría parecer que fuera su propósito. Ok, aquí está claro, Noten esto, hermanos, miren, esto es muy importante, por eso lo hemos querido leer directamente de aquí, de esta parte. Hay algunos que piensan que la presencia de los adventistas en el Vaticano y en el Concilio Mundial de Iglesias obedece al cumplimiento de la misión de predicar el Evangelio y a todo el mundo y bautizarlos. Pero aquí hay claridad de que la participación de ellos no obedece a eso. Ellos no van con el propósito de ganarse al Papa o al Cardenal y convertirlo al adventismo. No, porque los principios del ecumenismo no operan así. En el ecumenismo se sientan a discutir otras cosas, no cuestiones de diferencias doctrinales. Ningún adventista del séptimo día que haya ido al Vaticano o al Concilio Mundial de Iglesias va a llegar allá a decirles, miren, les voy a explicar la verdad del sábado, la verdad de los 7 pilares del adventismo genuino, el misterio de la no inmortalidad de los malvados. No, no va, allá no puede, no tiene ese derecho, no se permite, es inadmisible. Por eso esto es importante, que no crean que la participación de los pastores adventistas o de la iglesia adventista en el Concilio Mundial de Iglesias o en el Vaticano o en el ecumenismo obedezca al cumplimiento de la misión. Ellos no van a ir allá a presentar la verdad del mensaje del tercer ángel, porque les van a sacar con agua hirviendo. Y si han permanecido allá, es precisamente porque no van a cumplir la misión. Bueno, eso lo quiero aclarar, hermanos, para que no se crea la mentira, ¿sí? Y lo estamos leyendo aquí de esta publicación que no es adventista, es del Vaticano. ¿Está bien? Bueno, ¿cuáles son los resultados obtenidos de esas reuniones ecuménicas? Para el adventismo, estos son los resultados obtenidos. En el marco de los propósitos de las conversaciones, se puede decir que los resultados han sido definitivos y provechosos. Ahora vamos a ver las evidencias para ver los resultados del ecumenismo. Para ver
Perdón, para ver claramente el número sustancial de logros, sería de gran ayuda enlistar algunos de los mayores resultados que han surgido de esas conversaciones. ¿Cuáles son los resultados para los adventistas logrados de esas conversaciones? Primero, conocimiento personal y ¿qué más? Y comunión. Comunión es armonía, acuerdo. Las conversaciones han sido muy benéficas en el plano de relaciones personales, con un mejor entendimiento y apreciación de la cristiandad y humanidad de los participantes. Han sido formadas amistades y se ha experimentado comunión. Pero, ¿acaso la profeta de Dios y el Señor, acaso la profeta de Dios y el Señor Jesucristo no advirtieron, hermanos, no advirtieron que nuestro deber es investigar cuidadosamente el misterio de iniquidad y que debemos, como dice aquí, al pueblo lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado? ¿Acaso ese no es nuestro deber? ¿Acaso la amonestación de la profeta, del Espíritu Santo, a través de la profeta no dice ninguna confederación con los que se oponen a la verdad? Que aquellos centinelas que están en las murallas de Sion no se unan con los que no están poniendo en efecto la verdad como es en Jesús. No les permitan que se unan en confederación con los infieles, el papado y los protestantes. El Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No hay comunión. Pero ellos, los resultados que han obtenido, han sido ¿qué, hermanos? Han sido comunión, conocimiento personal y comunión. Eso es apostasía. ¿Qué más dicen? Hemos tenido información y entendimiento. Los adventistas se han logrado entendimiento con los católicos y los hijos de la ramera, las iglesias caídas, las iglesias de Babilonia. Se han llegado a entender tanto así que ahora los adventistas predican las doctrinas de los evangélicos y de los romanos y de los católicos. Sin duda, las conversaciones han capacitado a los integrantes para tener información más precisa y un mejor entendimiento del trasfondo, acercamiento, entendimiento, desarrollo de ideas, objetivos y expectaciones de la otra parte. El mutuo conocimiento ha aumentado y los puntos de vista erróneos, basados en prejuicio, han disminuido. O sea que ahora ya no hay puntos de vista erróneos. Ya la interpretación es la misma. Ya no hay prejuicios. ¿Sí? Dice, canales de comunicación. Miren esto. Antes de 1965, los canales de comunicación entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el Concilio Mundial de Iglesias no existían. ¿Por qué? Porque nuestros pioneros sí sabían en qué habían creído y enseñaban a sus hijos como los valdenses a aborrecer al papado. Los pioneros sí leían en el Conflicto de los Siglos en la página 54 que al obispo de Roma se le llama el representante de Satanás en la tierra. Ellos sí leían el Conflicto de los Siglos y lo ponían en práctica. Los canales eran muy débiles y esporádicos. Hoy en día, principalmente como resultado de las consultas, un número activo de canales de comunicación son bienvenidos, especialmente con el secretario general y el secretario de Fe y Orden. Cuando ustedes lean Fe y Orden, eso se tiene que asociar con los jesuitas. Información que antes se ignoraba o era difícil de obtener ahora es regularmente comunicada. O sea que a ellos le han dado mucha importancia a la comunicación, los canales de comunicación, lo que pasa allá, lo que pasa acá. ¿Para qué? Para poderlos controlar. Los jesuitas tienen que enterarse todo lo que pasa en la iglesia adventista para poderlos controlar. Y los adventistas se tienen que enterar lo que pasa allá adentro para poder seguir el ejemplo de la jerarquía romana.
Además, las conversaciones entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el Concilio Mundial de Iglesias fueron parcialmente un instrumento para abrir canales de contacto entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día y otras organizaciones confesionales o iglesias. Pero es una abierta desobediencia al mandato de Dios de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Cuando se reúnen en esas, valga la redundancia, en esos concilios ecuménicos o reuniones, que no esperen que alguno de ellos se vaya a convertir al adventismo. Antes, todo lo contrario ha sucedido, que los adventistas se han convertido a la doctrina evangélica y católica. Y de eso da testimonio el libro Preguntas sobre Doctrina y las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día y todos los libros que publican estos señores que van a estudiar a las instituciones jesuitas. De eso hay evidencia. Cuarto punto dice, resultado, declaración del Concilio Mundial de Iglesias referente a la Iglesia Adventista del séptimo día. Bien, en este punto dice, hemos logrado un avance. Un producto muy provechoso de estas conversaciones es la declaración respecto a la Iglesia Adventista del Séptimo Día publicado en la revista Ecuménica de enero del 67, allá en ese dichoso año en que el Señor trajo a la vida a este servidor. La declaración fue preparada por el secretario de Fe y Orden. Ya están haciendo cuenta cuántos años tengo, ¿cierto? Bueno, tengo 55 años cumplidos para la gloria de Dios. Y no celebro cumpleaños, ni permito que me celebren, porque eso es paganismo. Fiestas paganas metidas en el adventismo. Los únicos que celebraban cumpleaños era Faraón, ¿sí? Los faraones, Herodes. Y en la fiesta de cumpleaños de Herodes le quitaron la cabeza a Juan el Bautista. Ese día le agradecemos a Dios, oramos, agradecemos a Dios por la vida, y hacemos una evaluación. ¿Cómo fue el año que acaba de pasar? ¿Y cómo va a ser este año que acaba de empezar? Muy bien. La declaración fue preparada por el secretario de Fe y Orden, pero los participantes adventistas del séptimo día en las conversaciones de 1966 tuvieron la oportunidad de discutir el borrador de la declaración y hacer algunas observaciones útiles. Después de incluir algunas sugerencias menores, el documento fue publicado sustancialmente como este se escribió. Noten esto, la declaración ha tenido una amplia distribución, no solo a través de la revista ecuménica, sino también como un documento de fe y orden. ¿Y qué es lo que resaltan ellos como valioso? Los adventistas del séptimo día consideran este artículo como una de las declaraciones más justas y más finas publicadas por no adventistas respecto a los adventistas. ¿Y qué dice esta declaración? ¿Qué se imaginan? A ver, les recuerdo estas palabras. Los adventistas del séptimo día consideran este artículo como una de las declaraciones más justas. ¿Quiénes eran los que querían tratar de manera más justa a los adventistas? ¿Quiénes eran? Los evangélicos, Van House y Walter Martin. Ya no los querían tratar como secta, sino como iglesia. Y por eso les ayudaron a redactar las respuestas a esas preguntas para hacerlos calzar en la oferta que el diablo les dio. Todo esto te daré si postrado me adoras. Ya no vas a ser secta, vas a ser iglesia. Ahora vas a ser considerada como iglesia, como nuestros hermanos y como cristianos. Bueno, participación en reuniones de las familias confesionales mundiales. Estas conversaciones han llevado al adventismo a participar en las reuniones de las familias confesionales mundiales. Y vamos a ver qué tanto hacen ellos. Desde 1968, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día ha estado activamente representada en las reuniones anuales. ¿Cuándo, hermanos? Cada año. Anuales. Anoche escuchamos al director de investigaciones de la corporación.
Ángel María Rodríguez. Decir que ellos no vieron nada importante y no siguieron con esas reuniones. Pero aquí dice que siguieron cada año. Y tenemos evidencias de que eso ha sido así. Dice las reuniones anuales de los secretarios de las familias confesionales mundiales. Esta participación es en gran medida el resultado de las conversaciones del Concilio Mundial de Iglesias y de las iglesias y de los adventistas del séptimo día y de los contactos que fueron hechos en ese tiempo en la Asamblea de Uppsala. Se espera que una cooperación más amplia siga entre las familias confesionales mundiales en el área vital de libertad religiosa. Con el pretexto de la libertad religiosa, han hecho ecumenismo, han fornicado y han cambiado la doctrina y están llevando y han llevado ya a las personas a creer en un Cristo católico y evangélico, a un falso Cristo. Estatus de observador y consejero. Ellos dicen que nosotros, que la iglesia adventista no hace ecumenismo, solamente van de observadores. Pero son 32 años que Bert B. Beach fue secretario del Concilio Mundial de Iglesias. Y aquí lo dicen. Mire, han sido observadores. Estos observadores no solo antes han estado presentes pro forma, sino que han tomado un interés activo en las reuniones a las que ellos asisten. Un paso adicional se tomó cuando la Conferencia General de los Adventistas, como una agencia o iglesia confesional mundial, mire que la iglesia adventista ya es considerada como una iglesia o una agencia más confesional mundial, miembro de este Concilio Mundial de Iglesias. Fue representada por un consejero en la reunión del Comité Central del Concilio Mundial de Iglesias en Canterbury en 1969. Vamos a mostrar las fotos. Se tomaron fotos. Bueno. Aquí, hermanos, adventistas del séptimo día en la Comisión de Fe y Orden. Como un resultado evidente de las conversaciones fue la designación de un adventista del séptimo día como miembro de la Comisión de Fe y Orden del Concilio Mundial de Iglesias. Queda claro que las iglesias que son miembros de esta comisión y que los teólogos seleccionados por ser miembros son escogidos en capacidad personal y por lo tanto la iglesia adventista no es un miembro de la Comisión de Fe y Orden. Esto significa que la comisión tendrá el beneficio de escuchar una voz adventista del séptimo día de buena fe y que los adventistas del séptimo día tendrían la oportunidad de aprender de las discusiones de fe y orden. Han aprendido hartísimo, hermanos. Hartísimo han aprendido. Tanto así que vamos en unos minutos a presentar todo lo que han aprendido. ¿Sí? Yo les recomendé ayer que por favor no cenaran, porque seguramente les va a dar náuseas escuchar todo lo que van a escuchar. Como octavo logro, dicen ellos, conversaciones adventistas del séptimo día con el Concilio Mundial de Iglesias en los Estados Unidos. Como un tipo de corolario a las consultas de Génova, en 1969 comenzaron conversaciones entre adventistas del séptimo día y un grupo asignado por el Concilio Mundial de Iglesias. Entre tanto, cada conversación seguirá su propio estilo y escogerán el tema, y los responsables por las conversaciones en ambos lados del Atlántico se mantendrán en contacto unos con otros. Bueno, esto es un asunto mundial. Entonces, hermanos, a partir de 1968, como resultado de preguntas sobre doctrina y del concilio ecuménico, ¿sí? Vaticano, la Iglesia Adventista pertenece a las comuniones cristianas mundiales
como resultado del Vaticano II. ¿Y cuál es el objetivo de las comuniones cristianas mundiales? ¿Cuál será el objetivo? ¿Qué dice la profeta de Dios, hermanos? ¿Cuál es el único objetivo que Roma tiene? ¿En dónde tiene puesta la mira Roma? ¿En dónde, hermanos? En establecer el domingo como día de reposo obligatorio y establecer la marca de la bestia. Y que toda la tierra se maraville en pos de la bestia. Ese es el objetivo. Hacia allá han llevado al adventismo del séptimo día como corporación. ¿Sí? Hermanos, miren, en este libro que se llama El Adventista y el Ecumenismo, ¿sí? Aquí está. Fue escrito por John Grass. ¿Quién fue John Grass? Recuerden que anoche escuchamos al doctor Ángel María Rodríguez decir que cuando fueron al Vaticano fue una comisión de 3 teólogos. Fue Bert B. Beach, fue John Grass y fue él, Ángel María Rodríguez. Bert B. Beach fue el director de libertad religiosa en su época, que fue reemplazado por John Grass. ¿Sí? Bert B. Beach fue el que le llevó y le entregó la medalla al Papa en 1977, al Papa Pablo VI. Y John Grass fue el que lo acompañó al Vaticano y después lo reemplazó. Y en este libro, escrito por él, dice así, dice en esta parte, voy a agrandarla aquí para que los hermanos la puedan leer. Comuniones cristianas mundiales. Durante muchos años, está dando testimonio John Grass, esto no me lo estoy inventando. Durante muchos años hemos participado activamente en la conferencia de secretarios de las comuniones cristianas mundiales. Durante muchos años. ¿Y dónde se hacen esto? ¿Dónde se hace esto? Se hace en el Vaticano, en otros países donde siempre están los representantes católicos. Esta conferencia está compuesta por los secretarios generales o los representantes de las principales organizaciones cristianas del mundo. Hermanos, si están en reuniones frecuentes cada año con los representantes de las principales, con los secretarios generales o representantes de las principales organizaciones cristianas del mundo, ¿qué están haciendo ahí? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama hacer ecumenismo. Sin embargo, él dice, no es una organización ecuménica propiamente dicha. Entonces, ¿qué es? Si se reúnen los representantes de todas las iglesias, cristianos y no cristianos, a hacer ecumenismo, ¿cómo se llama eso entonces? Entonces, él mismo lo dice aquí. Entre sus miembros se incluyen luteranos, anglicanos, católicos, bautistas, evangélicos, metodistas, reformistas y el Ejército de Salvación. Representan a cerca de 2.000 millones de cristianos en todo el mundo en esa época. Ahora sí, noten hermanos, cómo ellos mismos confirman lo que pasó en 1957. Aquí leo. Ser aceptado por este grupo del Concilio Mundial de Iglesias, ser aceptado por ese grupo significa que somos reconocidos como una iglesia cristiana por la Fraternidad Cristiana Mundial. ¡Qué honor que se nos ha dado que Babilonia, que la madre de las rameras y sus hijas nos llamen iglesia y no secta! Todo esto te daré si postrado me adoras. Amaron la reputación y cambiaron la doctrina pura del adventismo por un plato de lentejas. Se dieron a la codicia, a la reputación, al buen nombre, al estatus.
Cuando las personas, aquí dice, ser aceptado por este grupo significa que somos reconocidos como una iglesia cristiana por la Fraternidad Cristiana Mundial. Cuando las personas o los medios de comunicación nos acusan de ser una secta, podemos decirles que formamos parte de la Conferencia de Secretarios de las Comuniones Cristianas Mundiales. Hermanos, ¿entendemos esto? La ridiculez del director de Libertad Religiosa que reemplazó a Bert Beach. Decir que cuando nos llamen secta, tenemos que decirles que formamos parte de la Conferencia de Secretarios de las Comuniones Cristianas Mundiales y no somos secta. Pero la profeta de Dios dice que el pueblo adventista fiel al final será una secta aborrecida. Porque nos hemos separado del paganismo, del romanismo. Por eso somos secta aborrecida. Secta para los hombres, pero para Dios, hermanos, para Dios, ¿qué somos? Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Somos sus santos, su pueblo fiel, para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, amén por esto, ¿verdad? Además, un adventista del séptimo día, el doctor Bert B. Beach, fue su secretario durante 32 años. Y yo, dice John Grass, y yo fui elegido para realizar esta función en 2002. Están dando testimonio ellos mismos que Bert B. Beach fue secretario durante 32 años y que él fue elegido para reemplazarlo en el 2002. Quítenle, por favor, quítenle al 2002, quítenle 32. 1970. Desde 1970, hermanos, hasta el año 2002. Bert B. Beach, que ahora lo vamos a ver, entregándole la medalla al Papa Juan Pablo, Juan Pablo VI. Lo vamos a ver reunido con Juan Pablo II y lo vamos a ver reunido con Benedicto XVI. Son evidencias, hermanos. Son evidencias. Espero que tengan paciencia, hermanos. Mañana, hermanos, vamos a revisar este material. ¿Dónde nacen las comuniones cristianas mundiales y para qué nacen? ¿Sí? ¿Dónde nacen y para qué nacen? Hermanos, se van a quedar aterrados. ¿Sí? Cuando leamos esta parte, mire. Su primer marca común y su fundamento es ser parte de la Iglesia Apostólica y Católica de Cristo. Formar una sola iglesia a nivel mundial. Pero eso lo vamos a estudiar mañana. Yo no creo que me vaya a alcanzar el tiempo. He reconsiderado la situación y quiero decirles que las comuniones cristianas mundiales, a la cual pertenece la Corporación Adventista, desde su origen, 1956, luchan por una sola iglesia apostólica católica. Y les voy a presentar evidencias donde ahora se dice que la iglesia adventista es santa y católica. ¿Sí? Santa y católica. Estaremos revisando una parte más de esto. Estaremos revisando qué tanto es lo que tratan a nuestras espaldas en esos concilios mundiales de iglesia. ¿Sí? Entonces, hermanos, por ahora voy a terminar aquí y voy a tomarme el tiempo para presentarles
los resultados abominables del ecumenismo que inició en 1957 y los resultados abominables del hecho de que el adventismo como corporación pertenece al Concilio Mundial de Iglesias y a esta comunidad de familias confesionales mundiales. Por favor, ténganme paciencia, iremos paso a paso presentándole estos resultados. En acciones y en doctrinas, ¿sí? En acciones y en doctrinas. Todo esto que ustedes van a ver son evidencias y son pruebas. Lo primero que vamos a escuchar aquí es el testimonio de que efectivamente uno de los pastores adventistas, que es un ícono representativo del adventismo, da evidencia, el pastor Esteban Bohr, da evidencia, obviamente como todo jesuita que es, pero él da evidencia de el cambio de cristología, el cambio de la doctrina al respecto de Cristo que sucedió en 1957. Escuchemos. Es un hecho, hermanos, hermanas, de que en esta época de la historia de la Iglesia Adventista había un deseo de que la Iglesia Adventista fuese reconocida por el mundo evangélico como una iglesia en regla, no como una secta o como un culto. Y por lo tanto, como los protestantes creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión, esto que estoy compartiendo es bien documentado de parte del pastor Froome y del pastor Anderson. Voy a leer en unos momentos. Ellos mismos dicen, sí, hubo un cambio en la cristología adventista por hacernos más compatibles con los evangélicos. Escribieron, y tengo la cita, donde dice que hay una pequeña minoría en la iglesia que cree que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa, pero esa no es la posición que ha sostenido en la iglesia en su mayoría en el pasado. Sencillamente eso no es cierto, cuando uno examina las fuentes. Entre 1955 y 1956, algunos teólogos y líderes adventistas tuvieron 18 reuniones con líderes del mundo evangélico. Y nuestros líderes dijeron, y esto está escrito, yo estoy leyendo sencillamente lo que está documentado, la mayoría de la denominación siempre ha creído que Jesús tomó una naturaleza humana sin pecado, santa y perfecta, a pesar de que ciertos escritores habían logrado ocasionalmente incluir en sus libros puntos de vista contrarios que eran repugnantes para la mayoría. Pero si ustedes examinan la evidencia, no es así. La vasta mayoría, casi con unanimidad, creían que Cristo había tomado sobre sí la naturaleza humana pecaminosa. Bueno, aquí escuchamos de Esteban Bohr, citando la historia entre 1955 y 1957, y afirmando y sosteniendo que los líderes adventistas de la época cambiaron la cristología, la doctrina acerca de Cristo. Y mencionó ahí a Leroy Froome y a Anderson, los que ya estudiamos. Le faltó ahí mencionar a Figur, a Unruh, ¿sí? Pero él dice que los pioneros adventistas siempre creyeron que Cristo tomó la naturaleza de Adán caída. Pero a raíz de las conversaciones y del ecumenismo, ¿qué dicen ahora los adventistas? ¿Qué dicen los teólogos adventistas? Dicen lo contrario, ¿sí? Voy a adelantarme, creo que voy a adelantarme y voy a hacerles escuchar, ¿no? Ese no. ¿Qué Pedro tenía? Voy a hacerles escuchar. Son corticos los videos, donde Rubén Bullón
al igual que los pastores adventistas de la corporación, enseñan varios puntos aberrantes, abominables. Que Cristo tomó la naturaleza prelapsariana, o sea, no caída, la naturaleza de Adán antes de que pecara, naturaleza inmaculada. Que no podemos dejar de pecar, no podemos alcanzar la perfección cristiana. Y que solamente cuando Cristo venga dejaremos de pecar. Esto es el resultado de la doctrina católica y evangélica. Escuchemos. Cristo es Dios encarnado. Cristo se rebajó al nivel humano. El cuerpo de Cristo estuvo bajo las mismas influencias que nosotros tuvimos, aunque su naturaleza era la naturaleza de Adán. Cristo vino con la naturaleza de Adán. En teología llamamos eso de prelapsariano. Lapso es caída. Llamamos de prelapsariano. Cristo es el segundo Adán. Vino con la naturaleza de Adán para mostrar que Adán pudiera haber vivido sin pecado. Hoy día es muy común encontrar gente diciendo que Cristo vino con nuestra naturaleza pecaminosa. Y porque Cristo pudo vivir una vida sin pecado, usted y yo podemos aquí vivir una vida sin pecado, y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Nosotros viviremos una vida perfecta cuando Cristo venga y lo que es corruptible se revista de incorruptibilidad. Nosotros no creemos en la perfección o en la última generación sin pecado. No creemos en eso. La Biblia no enseña eso. Al igual que los evangélicos y católicos, la corporación adventista, y lo está diciendo el hijo del pastor Bullón, Rubén Bullón, la iglesia adventista no cree que nosotros podamos dejar de pecar o vivir una vida perfecta, que no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga y nos transforme. No creen en la perfección cristiana. Y al no creer en la perfección cristiana, quiere decir que nosotros no podemos dejar de pecar. ¿Y qué quiere decir que no podemos dejar de pecar? Que no podemos guardar la ley, que no podemos guardar los mandamientos, porque pecar es la infracción de la ley. Y si no podemos guardar la ley, no podemos dejar de pecar. Seguiremos pecando hasta el día que Cristo venga y dice Él y nos transforme de esto corruptible en incorruptible. Yo quisiera preguntarle, ¿y qué va a pasar si se cierra el tiempo de gracia? ¿Qué va a pasar cuando se cierre el tiempo de gracia y la persona no pueda dejar de pecar o no haya podido dejar de pecar y siga pecando? El cierre de la gracia lo sorprenderá pecador y se perderá. Vamos a avanzar, vamos a escucharlo a este mismo señor, más adelantico, aquí. Y yo tengo amigos que no son cristianos, que no van a ninguna iglesia. Y por veces cuando hablo con ellos me dicen así, Rubén, es que nos es difícil. Y yo sé, uno tiene que mirar a Cristo, está bien. Pero antes de mirar a Cristo, las personas nos miran a nosotros. ¿Tiene lógica lo que estoy diciendo hasta ahora? La gente nos mira a nosotros. Y al mirarnos a nosotros, es de ahí que va a querer mirar a Cristo, no. Pasa que no nos estamos dando cuenta de eso y estamos viviendo una vida, alguien usó la expresión fariseo, estamos viviendo una vida farisaica, tan alienada a la realidad, que en vez de atraernos gente a la fe, las estamos alejando de la fe. Estamos atrayendo a la fe solamente gente fanática y obsesionada por una perfección que no existe en la tierra. Esa historia de que no, que habrá una generación que será perfecta en la tierra, no tiene base. Prima del Todo esto, esas doctrinas de las que está hablando acá este señor, son el resultado del ecumenismo.
el resultado de ir a honrar y a reunirse con el representante de Satanás en la tierra. En este video vamos a ver una evidencia más en vivo del doctor Ganundio presente ahí con el Papa Francisco. Udienza generale, Papa Francesco ha incontrato i partecipanti all'annuale conferenza dei segretari del Christian World Communions, un organismo di dialogo e conoscenza reciproca che riunisce 19 chiese e confessioni cristiane e nella quale la Chiesa cattolica è rappresentata dal Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. Dopo il saluto del segretario della Federazione Luterana Mondiale Marty Jung, Papa Francesco ha voluto intervenire a braccio, sottolineando tra le parole dell'ospite che Gesù è in cammino con noi. Il lavoro ecumenico, ho detto, non è solo quello dei teologi, ma si fa in cammino. È in cammino con Gesù, non col mio Gesù contro il tuo Gesù, con il nostro Gesù. Il cammino è semplice, si fa con la preghiera e con l'aiuto agli altri. Pregare insieme, l'ecumenismo della preghiera, gli uni per gli altri e tutti per l'unità. E poi l'ecumenismo del lavoro per tanti bisognosi, per tanti uomini e donne, tanti uomini e donne che oggi soffrono ingiustizie, guerre, queste cose terribili. Tutti insieme aiutare, la carità al prossimo. E questo è ecumenismo, e questo è unità, già. Papa Francesco ha concluso ricordando l'ecumenismo del santo. A esas reuniones van a escuchar al representante de Satanás decir, aquí no es ni con mi Jesús ni con tu Jesús, es con nuestro Jesús. ¿Y cuál Jesús? ¿Cuál puede ser el Jesús de este grupo de paganos y anticristianos? Un falso Jesús, un falso Cristo. Un Cristo que vino con naturaleza, que tomó la naturaleza inmaculada. Un Cristo que terminó la expiación en la cruz. Un Cristo que no te puede ayudar a dejar de pecar. Ese es el Cristo ecuménico. Hermanos, doctrinas católicas ahora predicadas por pastores adventistas. Para el católico, el fundador o el primer papa fue Pedro. Y para el católico, la iglesia cristiana está fundada sobre Pedro. Escuchémoslo de los labios de un pastor adventista. Aquí está. Que Pedro tenía la gracia de Dios, que el Señor lo salvó aunque lo traicionó 3 veces, que el Señor le devolvió la dignidad aunque él salió corriendo, que el Señor lo perdonó todo su pasado y todas sus malas decisiones y le dijo, y sobre esa piedra llamada Pedro yo voy a edificar una iglesia poderosa. Y el Señor se glorifica tanto en la vida de Pedro que en el capítulo 5 del libro de Hechos, a partir del versículo 14 en adelante, y en el capítulo 2 aparece Pedro predicando su primer sermón y se bautizan 3. La gracia de Dios, que el Señor lo salvó aunque lo traicionó 3 veces, que el Señor le devolvió la dignidad aunque él salió corriendo, que el Señor lo perdonó todo su pasado y todas sus malas decisiones y le dijo, y sobre esa piedra llamada Pedro yo voy a edificar una iglesia poderosa. Y el Señor se glorifica tanto en la vida de Pedro que en el... ¿Escucharon, mis hermanos? Pastor adventista, en púlpito adventista, detrás de él está el logo adventista, predicando que Cristo se glorificó en Pedro y que le dijo que sobre Pedro iba a edificar la iglesia. Lo mismo que creen los católicos, ¿sí? Ahora, el católico cree que María es intercesora. El católico cree que hay que ir a María antes que ir a Jesús. Escuchémoslo de labios de un pastor adventista, honrando, exaltando
reverenciando a un muerto. María está muerta. Pero los católicos reverencian y honran a María y ponen a María de intercesora, de mediadora. Escuchémoslo de labios de los pastores adventistas. Por eso yo admiro a la Virgen María. Yo la admiro. Yo la reverencio. Y yo predico de ella. Porque, oye, si predicamos de Pablo, de Pedro, ¿por qué no podemos predicar de la Virgen María? Porque la Virgen María no fue cualquier mujer, fue una mujer especial. ¿Tú crees que Dios hubiera buscado cualquier mujer para que sea la madre de su hijo? ¿Por qué la madre de Jesús, María, le dijo a Jesús, no tienen vino? ¿Quién le dijo a María que no había vino? A ver, imaginen un poco el cuadro ustedes. Los sirvientes, los que estaban sirviendo. A María, oye, se acabó el vino. Los que estaban sirviendo, me imagino. Bueno, hermanos, me olvidé hacer la aclaración. Este video lo presenta un católico. Este señor que está ahí, al lado derecho de sus pantallas, es un católico. Miren el concepto que un católico se lleva al escuchar predicar a Bullón. ¿Sí? Este es católico, mariano, ama a María, cree en María, adora a María. Y miren cómo este va a exaltar o va a resaltar que un pastor evangélico, adventista del séptimo día, reverencia y pone a María como intercesora. Pero los hombres ahí, ¿no? Los servidores, no hay vino. Ahora yo les pregunto, ¿Jesús estaba en la fiesta o no? Estaba, sí estaba. ¿Y por qué los hombres no fueron directo a Jesús? Vaya, oigan lo que está diciendo un pastor protestante. Porque ellos pensaban que necesitaban un intermediario para ir a Jesús. ¿Cómo? Y pensaron, un intermediario. El intermediario será la Virgen María. Y entonces, en lugar de ir a Jesús directo, se fueron a la Virgen María. Vaya, lo que hacemos nosotros los católicos. Y la Virgen María fue a Jesús y les dice, ellos no tienen vino. Ahora Jesús le dice una cosa interesante. Miren lo que dice Jesús. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora, esta palabra puede parecer dura, ¿no? Oigan lo que dice el pastor. En aquellos tiempos, es así como se dirigía uno a la madre. Pastor evangélico. Para nosotros aquí parece feo, ¿no? Porque ¿cómo nos dirigiríamos a la mamá? Mamita, mamacita. Pero en esos tiempos, mujer, señora. Era una expresión respetuosa en público de dirigirse a la mamá. Como en Brasil, cuando se refiere a la mamá, dice la señora. Señora. No es la señora, si es mi mamá, pero hay que decir la señora. Por respeto, por cultura. Depende de la cultura de cada lugar. Excelente. Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Y te puede parecer eso como decir, ¿por qué me molestas? Pero no, le estaba diciendo, ¿qué me pides? Una reverencia. Todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que todavía no era su tiempo, sin embargo hizo el milagro. Todo lo sabe. Lo que estás sintiendo ahorita. Estás triste, solo. Tienes que pagar una deuda mañana. No tienes el dinero. Todo lo sabe. Estás sin empleo. Has recibido una carta de tu mamá en otro país. Necesitas dinero. Tú no tienes dinero para mandar. ¿Tú crees que Jesús no sabe tu vida? Todo lo sabe. Él todo lo sabe. Y en las bodas de Canaán, ¿tú crees que Jesús no sabía que el vino se había acabado? ¿Sabía o no sabía? Sí sabía. Quería demostrar. Quería demostrar que María puede interceder. ¿Y por qué no hacía nada? Eso es lo que quería mostrar. Para resolver. ¿Por qué esperó que vinieran a pedirle? Quería demostrar que María tiene poder. Que aprender. Ahora, aquí hay un pensamiento interesante. Oigan esto. Porque las personas cuando sintieron falta de vino, en lugar de ir a Jesús, fueron a la Virgen María. ¿A quién fueron? A María. ¿Qué les dijo a ellos? Hagan lo que Él les diga. Yo voy a colocar algunas palabras aquí. Pero miren lo que dice un pastor. Lo que quiso decirles,
evangélico. Sí, hijitos, gracias, porque ustedes vienen a mí, porque ustedes creen que yo puedo interceder. Gracias porque ustedes me rezan a mí. Pero yo les digo una cosa, yo soy un ser humano como ustedes. Yo no. ¿Quién le dijo a María que no había vino? A ver, imaginen un poco el cuadro ustedes. ¿Quién piensan ustedes que le dijo a María, oye, se acabó el vino? Fueron los hombres ahí, ¿no? Los servidores, no hay vino. Ahora yo les pregunto, ¿Jesús estaba en la fiesta o no? Sí. ¿Y por qué los hombres no fueron directo a Jesús? Necesitaban un intermediario para ir a Jesús. Y pensaron, el intermediario será la Virgen María. Y entonces en lugar de ir a Jesús directo, se fueron a la Virgen María. Y la Virgen María fue a Jesús y les dice, ellos no tienen vino. Ahora Jesús le dice una cosa interesante. Dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora, esta palabra puede parecer dura, ¿no? Pero en aquellos tiempos. En la mente de un católico que escucha a Alejandro Bullón predicar esto, se afirma la creencia que María es intercesora, que María está viva. Se afirma la creencia. Eso lo aprendieron en los concilios ecuménicos, en los concilios mundiales de iglesias, en sus idas al Vaticano. Allá lo aprendieron. Y tanto así que ahora, en el video que vamos a ver, él va a felicitar y va a apoyar a los que van a recibir la bendición del Papa. Escuchen, por favor. Ustedes han visto dos mujeres juntas sin hablar. Eso no existe. Y pues andan ahí, ¿no? Comienzan a hablar ahí. Entonces le preguntan, oye, ¿ustedes son de dónde? Bueno, somos de aquí. ¿Tienen algún sueño? Ella dice, sí, tengo un sueño. Mi esposo y yo estamos ahorrando dinero porque queremos ir a Italia, al Vaticano, para recibir la bendición del Papa. ¿Qué le va a decir? No, lo que Apocalipsis 3. Ahí la reventó todo. ¿Quieres traer una persona para Cristo? Pues dile, felicitaciones, vecina, qué lindo sueño. ¿Y por qué no lo realizan? Es que tenemos 5 perros y no tenemos con quién dejar los perros. ¿Qué va a decir ella? Ahí el método de Cristo. Se acercaba como quien quería hacerle bien, les ayudaba en sus necesidades. Vecina, váyanse, dejen los perros con nosotros. No, pero es que hay que alimentar. Déjenme la llave, yo saco la comida. Sí, pero hay que hacerles dar 10 vueltas por día. Le hacemos 20, vecina, váyase tranquilo. Ahí ella llega, cuando él llega en la noche, oiga, ahora ya nos vamos a Italia. ¿Y los perros? La vecina va a cuidar los perros. ¿Cómo la vecina? Ella se ofreció, dice que lo hace feliz, con alegría. Y dice, pues entonces vámonos. Se van a Italia. Y en el viaje hablan. Y él le dice, oye, yo creo que estábamos equivocados con sus vecinos, porque son tan buena gente y ya estamos cultivando la amistad hace días, semanas. Nunca hablan de religión, que yo pensaba que era eso. No, es esa gente fina. Nosotros estábamos equivocados. Bueno, se van a Italia, pasean, comen una pizza allá en Italia. El domingo van a recibir la bendición del Papa, felices. Ellos son sinceros, aman a Jesús con la perspectiva, con la luz que tienen. Pero entonces, ya cuando van a regresar, él le dice, ¿no crees que deberíamos llevarle un regalito a la vecina? Sí, pero ¿qué? Cualquier cosa, escoge. En el Vaticano, una medallita, porque ahí aparece el vendedor, medallas bendecidas por el Papa. Ahí está el regalo, una medalla bendecida por el Papa.
Bueno, hermanos, estos pastores que han olvidado las sendas antiguas y que se han vuelto a Roma, enseñan a la gente doctrinas falsas. Y saben, estos camporíes que hacen no son la excepción. Aquí van a ver una evidencia ustedes donde en un camporí de jóvenes, de guías mayores, han hecho un elemento que es la señal de la masonería, ¿sí? Esta pirámide aquí unida con esta. Vean por ustedes mismos lo que les enseñan a los guías mayores y a qué se dedican estos pastores en lugar de ponerse a estudiar la doctrina de nuestros pioneros. Nos encontramos en el campamento de guías mayores, exactamente en el kilómetro 4. En este momento los pastores están participando del carro noruego. Hicieron sus amarras. Estamos en el kilómetro 4 acá en Caranavi, estamos en el último día del tercer Camporí Nacional de Conquistadores. En este momento nosotros estamos viviendo la participación de los pastores, de nuestros distritales, de nuestros administradores. La actividad que nosotros estamos viendo en este momento es el carro noruego. Estamos con la misión central. Estamos con el carro noruego. Bueno, aquí vamos a entrevistar al pastor Parada. Pastor, ¿qué le parece el Camporí? ¿Cuál es su evaluación? ¿Cuál es la mirada y la respuesta de los jóvenes, los pastores? Mire que estamos viviendo. Bueno, damos muchas gracias a Dios por el cuidado que nos ha dado, un excelente clima, el viaje de los chicos. Estamos terminando, mis hermanos, con estas evidencias, lo que aprenden en el Vaticano. Eso lo tomaron de los Boy Scouts, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el mensaje que presentan ahora los pastores? Estos pastores de la corporación que van a esos concilios. ¿Cuál es el resultado de estas abominaciones del ecumenismo? Escuchemos, hermanos, escuchemos. ¿Cuál es la doctrina que ahora estos pastores enseñan? Y permítame decirle esto, familia. Como pastor de la iglesia adventista me da vergüenza. Me da vergüenza que la gente ha caído en un morbo del tiempo del fin. Y el morbo del tiempo del fin es, dime, que están preparando unas orcas para nosotros. Dime que ahora están haciendo esto y están preparando unos lugares para torturar a los cristianos. Dime, la gente le da más like a eso que cuando hablamos de Jesucristo. Y han llegado al punto de criticar, de hacerle bullying, de ofender, de humillar, de juzgar a aquellos que hablamos de Cristo. Y miren cómo nos llaman. No, porque son pastores que le están dando sopita a la gente. Y yo quiero decirle de todo corazón, usted puede tener su preferencia de temática de sermones, la que usted quiera, pero no se meta con Cristo. Porque el centro de la profecía no es ni la bestia, no es ni el dragón, no es ni la estatua, no es ni los terremotos, no es ni la ley dominical, no es ni el campo, es Cristo. Cuando el ser humano entiende que el tiempo del fin no tiene nada que ver con terrorismo, no tiene nada que ver con leyes, tiene que ver con Cristo, entonces yo voy a vivir confiado en Dios, porque no importa lo que venga, ese fantasma no me va a quitar mi conexión con Cristo. Y eso lo quiero decir de esta manera. Lo voy a decir en palabra de la doña.
La señora White dice en Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 21, lo siguiente: los que permiten que su mente divague en la búsqueda de teorías baratas y sin importancia. Oye lo que ella dice, y agarre este primer palo, aquí voy a convertirme en jonronero para Jesucristo. Dice el texto bíblico, el texto del Espíritu decía en Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 21, necesitan esos que escuchan y que buscan teorías baratas y sin importancia, necesitan ser convertidos a Cristo. Toma. El dragón no es ni la estatua, no es ni los terremotos, no es ni la ley dominical, no es ni el campo, es Cristo. Cuando el ser humano entiende que el tiempo del fin no tiene nada que ver con terrorismo, no tiene nada que ver con leyes, tiene que ver con Cristo, entonces yo voy a vivir confiado en Dios, porque no importa lo que venga, ese fantasma no me va a quitar mi conexión con Cristo. Y eso lo quiero decir de esta manera. Lo voy a decir en palabra de la doña. La señora White dice en Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 21, lo siguiente: los que permiten que su mente divague en la Bueno, esto que escucharon, hermanos, es el nuevo evangelio que ellos presentan, ¿sí? Que el tiempo del fin no tiene que ver con la bestia, que el tiempo del fin no tiene que ver con leyes dominicales. Y notaron cómo le llaman a la profeta de Dios, ¿no? La doña. Le llaman la doña. Por eso, hermanos, estos señores que iniciaron el ecumenismo allá en 1957 y alrededores, un par de años más, están haciendo y practicando este tipo de abominaciones. Todo esto que ustedes escucharon, estas abominaciones, y cada vez que entremos más adentro van a haber peores abominaciones. Lo último que pudo pasar es que el mismo Vaticano ahora se siente dueño de la sede de la Conferencia General. Y hace unos poquitos meses, en la sede, en la sección número 61 de la sede de la Conferencia General, ondeó la bandera del Vaticano en esa sede. Veamos el video cortico. Esa misma bandera hizo presencia también allá en Texas, ¿sí? Hace algunos años también, en San Antonio, Texas, la bandera del Vaticano, tomando posesión de la sede de la Conferencia General de los Adventistas. Y esa misma bandera que tenía un símbolo allí, es el símbolo del Vaticano. Este es el símbolo del Vaticano. Las llaves de Pedro. ¿Sí? Aquí está Ratzinger, Benedicto XVI, mostrándolo.
Y este mismo símbolo ahora viene en el deseo de todas las gentes. Al iniciar cada capítulo está el sello del Vaticano ahí. Y por eso ellos, los libros del Espíritu de Profecía, los han mutilado, les han quitado. Ya tendremos tiempo para volver a analizar ese libro que se llama La Gran Esperanza. ¿Sí? Entonces, hermanos, hoy el tema que presentamos lo hemos titulado El ecumenismo adventista del séptimo día y las abominaciones que resultaron de ello. Tengo aquí algunos comentarios de mis hermanos. Quizás algunos han pedido que se comparta estos videos. Bueno, esto va a quedar grabado, ¿cierto? Pero para quienes quieran tener estas pruebas, les estaré enviando de manera a su chat personal. La hermana Mónica dice, sí, hermana, así se refieren ahora a la profeta Elena White, la doña. ¿Sí? Ya no les bastó llamarla escritora famosa, autora norteamericana, sino que ahora es la doña, de esa manera despectiva. Hermanos, hicimos la aclaración, el por qué presentamos esta información. En primer lugar, para que los hermanos que ya han salido de este sistema de apostasía se alegren y se gocen que ya no están sirviendo esa apostasía ni apoyándola. Gloria a Dios por eso, que el Señor nos ha sacado de esa Babilonia. Y también para las personas que escuchan por primera vez o que todavía están con el corazón en Sodoma, sepan y tomen una decisión por el Señor. Ante esto, las evidencias sobran, han hablado por sí solas. Y en estos días hemos estado presentando vez tras vez evidencias. Esto no es montaje, como dicen los mismos videos, las mismas páginas. Quienes quieran más información al respecto, se la vamos a dar. Yo no sé si entre mis hermanos haya algún aporte, alguna pregunta, algún comentario al respecto. Y quisiera escucharlos, mis hermanos. Adelante. Hermano Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, hermano. El Señor lo bendiga. Hermano, disculpen, hermano, esta tarde no he podido asistir completo. Las megas se me ha acabado y tengo que corretear por acá, por allá. Llamé a mi hija hasta Puno para que me recargue. Bueno, hermano, esto pasarán pues por video, subirán por video, ¿no? Entonces, en ahí yo voy a tener, ¿no? Completo, porque muy importante para mí esto, hermano. Entonces, por eso antes por chat le he escrito que nos pases esos videos para poder conocer estos, cómo son. Y así tenemos que reaccionar y así también ya ya tengo que prepararme, todo esto ya a aclararlos públicamente, no esconder, ¿no es cierto?, cómo están, ¿no? Entonces, eso yo quisiera, hermano, acotar, no sé que mi opinión así sería, hermano. Amén, hermano, con mucho gusto. Ustedes saben que cada vez que ya subimos el video a YouTube, también lo mandamos al grupo remanente. Y si hay algunos hermanos que quieran ya los videos en particular, los corticos que presentamos, con mucho gusto se los estaré compartiendo porque estas son pruebas para algunos que no quieren creer y muchos que desconocen la realidad de lo que ha venido pasando. No sé si hay algún otro comentario, mis hermanos, hermana Argenis, hermana Gabriela, hermana Mónica, hermana Clarita, Duber, hermana Patricia, hermano Alfonso.
Estamos claros, ¿verdad? Yo le voy a decir, pues más claro no canta un gallo, hermano. Está bien, hermana Marina. Tenemos claridad al respecto, tenemos evidencias. Esperamos que las personas que escuchan estos temas no piensen, hermanos, que es fácil para nosotros o que nos deleitamos en esto. Yo sé que para muchas personas es doloroso, pero tienen que saber en dónde están parados. Y nosotros tenemos que saber en dónde estamos parados. ¿Sí? Tenemos que saber a quién estamos sirviendo. Y como dijo el apóstol Pablo, no me he cansado de predicarles de día y de noche estas verdades y tengo que advertirles, como advirtió la profeta, de entre vosotros mismos se levantarán hombres o lobos rapaces que arrastrarán tras sí el rebaño. Estos lobos rapaces que hemos presentado, algunos, porque no terminaríamos en toda la noche de presentar tantas evidencias que hay. El día de mañana, mis hermanos, vamos a revisar lo que ha sucedido en estos 2 últimos años. ¿Sí? En estos 2 últimos años con la firma de la Carta Ecuménica y lo que sucedió en la sesión del 666, en la sesión número 61 de la Conferencia General. La sesión del 666 se llama así porque así la programaron. La programaron en este año, el 6 de junio, del 5 al 11 de junio. ¿Y por qué se llama la sesión del 666? Porque la programaron en el mes 6, el día 6, y duró 6 días. Y eso no es casualidad. ¿Sí? Eso no es casualidad. En esa sesión se religió a Ted Wilson y se religió a Ganun Diop por otros años más. Recuerden que Ted Wilson inició en el año 2010. Ya lleva 12 años. 12 años en el liderazgo de la Corporación Adventista. Y tras él hubieron muchos, hasta su padre, comprometidos con la doctrina y traicionando el adventismo. Hermanos, como están tan calladitos, pues vamos a terminar allí. No sé si voy a pedirle aquí a Daniela que por favor ore. Y sí, mi hermana. Yo también le voy a pedir un favor, que me haga el favor y me mande el audio para yo enviarle a algunas compañeras amigas de la iglesia adventista, que ellas, yo tengo muchas amigas de aquí en Bogotá, entonces a mí me han pedido evidencia, porque ellos viven muy apegados a la doctrina del pastor Puyol. Entonces, yo quiero mandarle evidencias a unas amigas de ahí, que son hermanas, fueron hermanas. Ellas son de la iglesia adventista y son muy antiguas. Entonces, yo he hablado con ellas, pero entonces ella me dice que les muestre evidencia. Yo les mandé unos audios del pastor Amaya, Alejandro Amaya. Entonces me interesa este programa para enviárselo a ella. Ok, hermana Lisa, con mucho gusto. Ya les estaré enviando el video y los videos corticos también. Bueno, vamos a orar, hermanos, entonces con la ayuda de Dios. Voy a pedirle a Daniela que ore para ir terminando por esta noche. Oremos. Señor nuestro, que moras en lo más alto de los cielos, en esta noche venimos ante ti para darte toda la gloria, la honra y la alabanza, porque tú, Señor, fuiste quien nos creó y quien mandó a su Hijo para salvarnos. Te agradecemos, Señor, todo el amor que tú nos has dado, todo el cuidado que nos has proveído y de toda tu protección de las cosas de este mundo. Te damos las gracias también, Señor, porque nos has regalado todas las cosas que necesitamos, nos has dado
una casa, la comida del día. Y Señor, especialmente en esta noche, te ruego que nos des discernimiento para poder comprender lo que hemos estudiado, para poder ver, Señor, que aún hay personas que están en el error, que creen muchas cosas y otras que engañan a las personas. Te ruego que nos ayudes a ser unos siervos tuyos que comparten de tu palabra, de tu verdad, para que así los demás puedan abrir los ojos, para que tú toques sus corazones y obres en ellos, para que salgan de donde está el error. Te ruego, Señor, que por favor nos bendigas, que nos proveas de la salud y que cada día fortalezcas más nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.